Bienvenidos, el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que todos, los que están aquí y los que están en casa, busquemos nuestra Biblia física y abramos el pasaje de hoy, Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 5, y les invito a que nos pongamos de pie y lo vamos a leer juntos. Entonces, cuando estemos listos, es Habacuc 2, del 2 al 5. Bien, entonces leamos juntos, hermanos. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba, y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y desnudaron a muchos pueblos. Gracias, hermanos. Se pueden sentar. Muy bien. Entonces, yo quisiera iniciar con una pregunta para todos. ¿Recuerdan hace como 3 semanas que les dejé una pregunta también? Y era, escribe o piensa en aquellas preguntas que son difíciles que tú tienes para el Señor. Entonces la pregunta de hoy es: ¿has recibido respuesta a tu clamor, a tus preguntas? ¿Has recibido respuesta de parte del Señor? Y bueno, a través del pasaje vamos a estar mirando cómo es que el Señor responde. El profeta no levanta su queja contra Dios, levanta su queja a Dios. Y como vimos el domingo pasado, espera una respuesta. Así que en la primera respuesta de Dios a la queja del profeta, ¿qué dijo? Que iba a enviar a los caldeos para castigar a su pueblo por causa de sus pecados. Y de esa manera era que los babilonios se constituían en un instrumento de Dios para hacer su juicio, para ejercitar su sentencia. Entonces, la respuesta del Señor a esa segunda pregunta que hizo Habacuc, allá en 1:13, allí está, ¿no? Dice, le dijo Habacuc al Señor: son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Al parecer, esta segunda respuesta tardó más que la primera. Y por eso el profeta se dispuso a esperar hasta que la respuesta del Señor llegara. Y por eso Habacuc le dice al Señor: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. El doctor Ralph Earl es un erudito, es alguien que ha trabajado, ha escrito, ha servido al Señor y sobre todo en el estudio de su palabra. Y él dice al respecto lo siguiente: si queremos aprender, hemos de escuchar. Debido a que escuchamos tan poco, aprendemos casi nada. Y en nuestros días nos encontramos frente al bombardeo de voces, y yo le llamo contaminación mental. Están las redes sociales, las series, las películas, bueno, diversas, las noticias. Y en cada una de estas actividades puede ser que encontremos cosas buenas, pero haciendo un balance, ¿cuánto de ello nos edifica? Yo, para efectos de
cuando empecé a mirar el pasaje, dije, yo voy a hacer una prueba conmigo misma. Voy a evaluar un día las veces que yo entre a este tipo de redes y cosas que tenemos. Entonces, contabilicé. WhatsApp, me gasté ese día entre mirar y responder solo el WhatsApp, ahí 40 minutos. En Instagram me entré unos 10 minutos y ojo que de pronto un poquito más. En Facebook sí fue 5 minutos. Ese día vi una película 1 hora y un documental 40 minutos. En total fueron 2 horas y 35 minutos que yo usé para estas actividades. Entonces, la pregunta es, cuando yo entro a estas actividades, ¿cierto? ¿Yo qué busco ver o escuchar? Bueno, sería bueno que ustedes hicieran esta semana un día, escojan un día y hagan el registro y así se evalúan. Yo me quedé sorprendida, pues que, me gasté 2 horas y 35. Bueno. Bien, la pregunta es, entonces, ¿quién tiene el control de mi tiempo? ¿Cuánto del día yo le estoy dedicando al Señor? A escuchar su palabra, a tener comprensión de su plan soberano para mí. No es que cumplamos religiosamente un devocional de 10 a 15 minutos diarios. Y si es a la noche, cuidado que no vamos a poder ni registrarlo porque el cansancio te vence y te quedas dormido o dormida. Sino que realmente nosotros evaluemos. Y aquí hay una frase que tomé de las conferencias que estuvimos con Jenny en las noches de los hermanos de Centroamérica, que me llamó mucho la atención del pastor, que decía que tú dedicas el tiempo a lo que realmente te interesa. Y entonces podamos evaluar a qué estamos dedicando nuestro tiempo. Las cosas que hacemos para nuestro desarrollo y bienestar están muy bien y debemos dedicarle tiempo. Pero ¿cuánto dedicamos al Señor, quien debiera ser nuestra prioridad? ¿Cuántos de nosotros tenemos la actitud de Habacuc? ¿Esperamos la respuesta del Señor frente a estos grandes interrogantes que nosotros estamos teniendo? ¿O nuestra mente se ha contaminado a tal punto que no tenemos espacio para Jesús y no tenemos preguntas para hacerle? Parece que todo estuviese bien. Vamos a ver en la respuesta del Señor, que el Señor le da a Habacuc, 2 instrucciones muy importantes. La primera es, escucha con atención y espera. Escucha con atención y espera. La segunda pregunta de Habacuc manifestaba esa perplejidad, ¿recuerdan de la semana pasada? Frente a la respuesta que el Señor le dio. Cuando lo hizo como en un tono irreverente, ¿no? Y cuando le dijo, son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. Si a ti no te es posible contemplar el sufrimiento, entonces, ¿por qué toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Era lo que le había dicho a Habacuc. Pero a pesar de ello, de la manera tal vez irreverente, lo pensaríamos nosotros, pero también cuántas veces nosotros somos irreverentes, no con nuestras palabras, pero sí con nuestra actitud frente al Señor. Pero el Señor, en lugar de eso, no le reprocha la queja de Habacuc. Por el contrario, el Señor le amplía el panorama del plan que él tiene. El Señor comunica a Habacuc cuál es su plan. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Aunque no está explícitamente aquí en el pasaje, vemos en Habacuc que luego de que los caldeos invadan al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, ellos recibirán su paga, ellos tendrán un fin, su fin. Vamos a ver la primera parte, allí en Habacuc 2:2,
que allí hay un concepto de lo que es la misión. Y lo vamos a ver a través de 3 aspectos. El primero dice, escribe la visión. ¿Y qué podía ser tan importante que el profeta debía escribirlo? ¿Qué es eso tan importante que el profeta debe escribir? Pues es que, hermanos, la visión que el Señor está dando es una visión que se va a cumplir. Y por eso debía registrarse, debía escribirse, para que ese testimonio quedara para el futuro, porque la palabra del Señor siempre se va a cumplir. El segundo aspecto dice, grábalo en tablas. Así que además de que el Señor le mandó a escribir la visión a Habacuc, esto mostraba la importancia de comunicarla no solamente en esa generación, sino en las generaciones venideras. No fue solamente un mensaje oral como se acostumbraba en ese tiempo, sino que en esta ocasión tenía que ser escrito. Y era porque era muy importante. Así como cuando el Señor, ¿recuerdan? Él le dio las tablas a Moisés y que esto era muy, muy importante. Bueno, el Señor le ordena a Habacuc que escriba. Pero Habacuc debía esforzarse. Ustedes saben, o sea, ¿en dónde fue que escribió Habacuc? ¿Alguno ha leído en algún momento? Los profetas escribieron sobre varias superficies, sobre la roca, sobre la madera o sobre el papiro. Bueno, en el caso de Habacuc, él debía escribirlo en tablillas de madera. Así de que esto no era tan fácil. Esta es una imagen de ese trabajo sobre la madera. Debía quedar claro. No debía dar lugar a confusión. Y dice el último aspecto de la misión aquí es que para que pueda leerse de corrido, pero en el hebreo lo que dice es para que pueda correr el que lo lea. La visión debía ser pública, debía hacerse pública. Todos debían conocerla y todos debían tener claridad de la misma. En el original está el verbo kará, que es proclamar. Así que posiblemente Habacuc fue ese mensajero, ese heraldo que debía proclamar al pueblo acerca de esta visión. Ustedes recuerdan en Esther, cuando el rey da un edicto y los mensajeros tienen que salir y salen a toda prisa a comunicar acerca del edicto. El primero era que habían tantos días para matar a todos los judíos. Y el segundo edicto, que es la contraparte del Señor usando a Esther y a Mardoqueo, y entonces el rey manda revocar, o sea que se manda revocar ese edicto, ¿no? Pero debe hacerse con urgencia porque estaba en juego la vida de muchas personas. Bien, entonces, ahora, ¿cuál será el alcance de esta visión? Dice así, y el Señor me respondió. Yo le voy a pedir el favor, devuelve. Le voy a pedir el favor a... ¿Quién podría hacer la lectura? David, si puedes leer el pasaje. No, el siguiente. Exacto, ahí, perdón. Ahí, sí. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. No dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, esperará. Porque sin falta Para el tiempo en el que vivió Habacuc y para su gente, esto estaba indicando dos cosas. El juicio que vendría por parte de Dios a su pueblo a través de los babilonios. Y era este aspecto, esta parte de la visión, imagínense, era algo desolador. El pueblo de Judá no solamente tuvo que vivir el momento de lo que fue la invasión, la destrucción de su ciudad, sino también el exilio, que fueron 70 años fuera de su tierra.
en esclavitud, en sometimiento de muchas maneras, pero también los que se quedaron, también tuvieron que sufrir. Entonces, era desolador ese panorama, ¿cierto? Pero la visión también, el alcance de esa visión es que el Señor le dice, pero esos que se levantaron, esos que van a oprimir y al pueblo de Judá, ellos también van a ser castigados. Los babilonios también van a recibir el castigo por sus actos. Dios ha pronunciado su sentencia y esta se va a cumplir en el tiempo propicio. Y noten que son por lo menos 4 veces que el profeta registra que la visión se va a cumplir, que marcha hacia su cumplimiento, pero que debe esperarse. Y esta es la respuesta a Habacuc, cuando Habacuc en su primera pregunta y queja le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Habacuc fue llamado a esperar, no solo para su beneficio personal, sino también para el beneficio de toda una nación. El cumplimiento de la visión podría demorarse, y eso significa que el desenlace de esta visión podría sobrepasar los días del profeta. Y bueno, hermanos, hay veces que las circunstancias que nos rodean nos pueden desanimar. Y lo que vemos es que las cosas se complican más. Cuando comenzó la pandemia, nosotros teníamos la esperanza de que iba a salir la respuesta para frenarla, ¿cierto? Pero ya estamos completando, vamos a cumplir 2 años en febrero, marzo. Y todavía no vemos con claridad. Y así con otras cosas. De pronto el que está enfermo, el que está con una situación emocional, pareciera que las cosas se complican. ¿Cuánto tiempo transcurriría entre los días del profeta y el cumplimiento de esta visión? Que el Señor no lo especifique, eso nos recuerda que cuando Él promete algo, Él espera que nosotros podamos confiar no en la fecha. ¿Cuándo se acabará la pandemia? 2023, 2022. Sino que confiemos en la certeza y en la convicción de su palabra, que Él ha dicho que hay un fin para lo que Él está mostrando, hay un fin. Así que Él espera que nosotros confiemos en su palabra y que vivamos de tal manera que honremos a su nombre, esperando ese momento en que la respuesta vendrá, el cumplimiento de su palabra vendrá. Vamos a mirar qué es lo que el Señor nos dice en este tiempo. Allí Jesús lo dijo. Entonces, con voz fuerte le voy a pedir a una chica, le voy a pedir a Jessica, si puedes leerlo. Será como el tiempo de Noé, porque los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban el encasamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Sí, gracias, Jessica. Es importante que nosotros reflexionemos en los tiempos del fin, cuando llegue el día del Señor. No van a ser días fáciles los que vienen. Y por eso es que nosotros necesitamos estar preparados.
y ser conscientes que se van a cumplir esos propósitos de redención del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, esta es la oportunidad, como en el tiempo de Habacuc, que esos mensajeros vayamos corriendo, proclamando el mensaje de salvación. Y esos mensajeros somos tú y yo, porque Cristo va a volver, Cristo vendrá. Entonces, adelante y ánimo, somos nosotros esos mensajeros. Pero vamos a ver que la respuesta del Señor le trae una segunda instrucción a Habacuc. Y es la siguiente. Él le dice, en otras palabras, afírmate en la actitud correcta. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte, y toma cautivos a todos los pueblos. Dios le estaba mostrando al profeta que hay dos clases de personas, como lo hemos mirado tantas veces, ¿cierto? En nuestros estudios y sabemos. Y esos dos grupos de personas contrastan en su manera de vivir, contrastan por el carácter de ellas. El primero que él menciona, que el Señor menciona, es el insolente, el envanecido, vamos a ver, el orgulloso. Y esto tipifica muy bien a los caldeos. Ellos eran arrogantes por motivo de su propia riqueza y de su poder. Miren algunas declaraciones que hizo Habacuc. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de la ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Habacuc 1:10-11. Quieren extender sus fronteras a través de sus conquistas. 1:17. Su sed es insaciable, pues ensanchan su garganta como el sepulcro, como la muerte, y toman cautivos a todos los pueblos. Y otra manera, como el Señor ya lo ha dicho, es en Proverbios 27:20. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Pero ¿qué pasará al final con el orgulloso? El soberbio, escuchemos bien, a mí no lo había asociado de esa manera, pero el soberbio, el orgulloso, se aparta de Dios. ¿Cierto? Se aparta. Y lo que dice el Señor es que el soberbio no va a permanecer. En Habacuc 5 dice hacia el final, pero esos mismos pueblos se burlarán de Babilonia cuando caiga. Otros profetas como Nahum y Jeremías y el profeta Isaías también lo anunciaron. Entonces, vamos a mirar aquí cómo lo anunció el profeta Isaías. Entonces le voy a pedir a Alex, si puedes leerlo. Cuando el Señor haga descansar tormenta y de la crueldad a la que fueron sometidos, anunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el profesor y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos que con furia y continuo fuerte castigado a los pueblos, que con implacable enojo pertenecía a la nación. Bien, en nuestros días también se levantan imperios, pero también los imperios, hay otros tipos de imperios que se aprovechan de los más vulnerables y somos conscientes de la realidad de los migrantes. Este es un informe aquí de la directora de migración que dice que entre los dos albergues, entre el de Hualaca y el de Darién, hay más o menos
2.000, 1.200, 2.100 personas. Pero aquí en la ciudad también hay un albergue que yo sepa, así de que pueden llegar a más. Y si ustedes escucharon, ayer el gobierno de los Estados Unidos desalojó a dice las noticias que entre 12.000 a 15.000 migrantes haitianos que estaban allí en El Paso, Texas. Y vinieron los bulldozer y empezaron o sea, llegaron los bulldozer y la policía a sacar a la gente y destruyeron lo que estas personas habían hecho para poder resguardarse. Entonces, hay situaciones así. La siguiente muestra otro imperio que es el de las farmacéuticas y en la noticia dice que en más o menos hacia el 2019 hubo más de 700.000 millones de euros en ganancias. Y según la revista Forbes, las ganancias en el mundo son del 42%. Entonces, es otra situación, otra realidad. Y la siguiente, la situación de esa fusión de la falta de recursos, de la economía descendiente y de la pandemia. Y entonces, según el grupo del Banco Mundial, dice que el COVID sumado con la crisis económica podría sumir a entre 71 y 100 millones de personas en la pobreza extrema en el mundo. Entonces, hay una realidad, sí, hay imperios que se levantan para, como vemos allí, vulnerar los derechos de las personas. Pero ahora, en el tiempo de Habacuc, era el imperio babilonio, ¿cierto? Dicho de otra manera, el Señor le diría a Habacuc: hijo mío, ahora pon tu nombre. Alex, hijo mío. Raquel, hija mía. Calle, hija mía. Cada uno. Si hay alguien que conoce el mal proceder del ser humano, incluido el de aquellos que profesan conocerme y amarme, ese soy yo. Por lo tanto, ten la seguridad de que la retribución y el fin de todas las injusticias y males de este planeta también están en mis manos. Y ahí está nuestra esperanza y nuestra confianza. Pero el otro grupo es el grupo de los justos. El justo es aquel que confía en el Señor. El Señor le estaba recordando al profeta que era vital depositar su confianza en él. ¿Y qué sabía Habacuc del Señor? ¿Recuerdan la semana pasada? ¿Recuerdan? ¿Qué sabía Habacuc del Señor? Cuando él levantó esa clamor al Señor. ¿Alguien recuerda? Bueno, importante. Recuerdan que él sabía, por eso le habló como le habló, porque él sabía que Dios es Dios eterno, es Dios omnipotente, ¿cierto? Es un Dios santo, pero también en su queja apela a una cosa muy importante, la justicia de Dios. Dios es justo. Un Dios a quien no le interese la diferencia entre el bien y el mal y que no juzgue a los humanos por actuar de una u otra manera, no sería un ser admirable, no sería alguien digno de nuestro amor y nuestra confianza. Pero Habacuc sabía que Dios es justo y nosotros también lo sabemos. Habacuc también conocía de la experiencia de fe de Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería más así, tan grande como las estrellas del cielo. Ahí está en Génesis 15:6. Y Abraham dice en la palabra que Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo. Y eso quiere decir que aunque Abraham esperó, ¿recuerdan cuánto tiempo esperó Abraham?
a que naciera su hijo. No fue 1 año, ni fueron 2 años, ni fueron 5 años. ¿Alguien recuerda? Fueron 25 años. Ahora era el turno para Habacuc. El Señor está diciendo, bueno, ahora Habacuc, tú eres el siguiente a confiar y a esperar en mi promesa. Él también debía confiar en el Señor. Y el profeta no lo pudo expresar de una manera más clara cuando dijo, el justo por la fe vivirá. Y hermanos, este es el principio que atraviesa toda la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El justo por la fe vivirá, inclusive más atrás, no solo más atrás de Abraham. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo a Habacuc era, yo soy justo, y porque yo soy justo, tú también. Y tú debes actuar reflejando ese carácter de mi justicia. ¿Qué significaba para Habacuc y para su gente, la gente de su época, vivir una experiencia de fe? ¿Qué significaba eso? En el original, en el hebreo, emuná no es fe, es el que persevera, es el que se mantiene fiel, es el que es leal a Dios. Eso es. Y será precisamente en esas circunstancias difíciles y del desastre inminente que va a presenciar Habacuc, que él tendrá que poner su confianza en el Señor, esperando con paciencia el cumplimiento de la visión. Ahora, esta porción nosotros la conocemos, ¿cierto? Es muy familiar. Allí en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11, Pablo la toma para expresar, para anunciar y recordar la promesa del Señor de la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y esta nueva relación siempre implicará fe. ¿Y eso qué significa? Implicará fidelidad, fidelidad al Señor. Esa fidelidad de nosotros se debe manifestar en vidas transformadas, en vidas que manifiestan el amor de Dios. Así que también el autor de Hebreos lo dice, en Hebreos 10:38. Dice, pero mi justo vivirá por la fe. Eso es, por su fidelidad. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. En alguna manera, el autor de Hebreos estaba repitiendo lo que Habacuc había dicho. El orgulloso no va a prevalecer, porque el orgulloso retrocede. Si toma esa actitud de orgullo, retrocede y se aparta y se aleja del Señor. Entonces, el autor de los Hebreos está recordando al creyente y animándole a que persista en su testimonio de fe, aunque tenga que pasar por sufrimientos. Y yo les animo a que ustedes esta noche, antes de acostarse, pero antecitos, no que se vayan a quedar dormidos, pero lean Hebreos capítulo 11 y capítulo 12, versículo 1, porque ahí hay una larga lista de los testigos del Señor, desde Abel hasta los que todavía vienen por delante. Hermanos, cualquiera que fuera la circunstancia que nosotros vivamos, ¿qué es aquello que permitirá a nosotros, los cristianos del siglo XXI, mantenernos fieles al Señor? Afirmarnos en la actitud correcta, que es depositar nuestra confianza en el Señor. El orgulloso se va a alejar de Dios, no va a confiar en el Señor, no va a esperar el cumplimiento de la visión, no va a correr, no va a perseverar, va a volver atrás. Pero el justo es diferente. El que confía en Dios va a perseverar, aún en medio de la adversidad. Avanzará hacia la meta, hacia el cumplimiento de la visión. Y aunque los imperios quieren mover a los hombres como fichas de ajedrez, Dios no actúa así. Él muestra a la humanidad el camino de justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres
corren tras las promesas que el mundo ofrece. Mas nosotros los creyentes confiamos en el Señor. Por tanto, nosotros respondemos para reflejar el carácter justo de Dios. El justo que vive por la fe es aquel que ha recibido a Cristo en su vida y que le ha entregado su vida y que le reconoce como su Señor. Deja el egoísmo. Es uno a quien no se le va a aplicar este refrán: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es aquel que está atento a la exhortación de Dios, que le interesa mantenerse en una relación con el Señor como la relación más importante para su vida. El que no está conforme con lo que sabe de Dios, sino que quiere aprender más de Él y que quiere practicar la justicia de Él. Somos llamados, al igual que lo fuera el profeta Habacuc, a vivir una actitud que persevera. Entonces, ¿cuál es esa actitud que persevera? Nosotros este año tuvimos la oportunidad, en 2 ocasiones, en febrero, un grupo de nuestros hermanos, 4, fueron al Darién y llevaron algunas cosas que nosotros aportamos, ¿no? ¿Recuerdan? Nosotros buscamos Biblias para enviar, ropa, y ellos tuvieron la experiencia de entrar en contacto con los migrantes que se encontraban allí en el Darién, de conocer sus realidades. Pero también ahora, hace 2 meses, ¿recuerdan? Hicimos esa maratón y pudimos recoger, wow, una cantidad muy significativa de implementos de aseo. La iglesia se mueve, se puede mover, nosotros nos podemos mover. La siguiente y la otra, con los niños, el año pasado en el mes misionero estuvimos conociendo la comunidad de los Waunam en el Darién y pudimos levantar una ofrenda para arreglar ese sitio que esperamos ver el próximo año. ¿Por qué? Porque queremos hacer un primer viaje misionero al Darién en enero, en los primeros días de enero, así de que los que están interesados hablen con Ana María para que sepan cuáles son los requisitos que tenemos para poder ir. La iglesia de hoy está viviendo lo que Blaise Pascal en 1630, algo así, que él vivió. Y él dijo esto que mi esposo me lo compartió y lo he traído. Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. Es necesario no dormir durante este tiempo. Y nosotros, siguiendo a Jesús, vamos a poder responder a lo que Él quiere que respondamos, a las necesidades que Él quiere que toquemos, a los vulnerables que Él quiere que llevemos su mensaje de esperanza. El Señor respondió a los problemas que tenía el profeta. Él siempre, hermanos, Él siempre tiene una respuesta. Pero necesitamos aprender de la experiencia de Habacuc. Habacuc clamó y esperó la respuesta del Señor. Y volvió y clamó y demandó la respuesta del Señor y esperó. Y Dios le respondió mostrándole su plan, que debía esperar. Ahora, el problema de muchos, y yo soy la primera, es que no nos gusta esperar. Quisiéramos que todo se diera muy rápido. El profeta entendió que el Señor es soberano y que sus planes se llevan a cabo conforme a su justicia y a su santidad. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, nosotros podemos confiar en el Señor, en cualquiera que sea la circunstancia en que nosotros estemos, ya sea una situación espiritual, de salud, familiar, económica, sociopolítica, la que fuere. El justo por la fe vivirá. Entonces, les invito a que tomemos un momento y vamos a responder en oración.
Entonces, a lo que han escuchado cada uno allí, hable con el Señor. Y luego yo termino. Señor, han pasado varios siglos desde la época en que vivió Habacuc, pero esas realidades son también las nuestras. Pero podemos hoy descansar en tu palabra, porque tú dices que aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra no pasará. Y lo que tú has dicho se cumplirá, y tú volverás para hacer justicia a las naciones. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, porque tú eres el Dios soberano de la historia. Y te suplico, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que tanto a ellos como a mí, tú nos fortalezcas y que podamos mantenernos fieles a ti, leales a ti, Señor. Gracias porque estás presente en medio de nosotros en estos días. Y ayúdanos, Señor, para que no seamos de los que duermen, para que no seamos de los que retroceden, sino de los que avanzan hacia el cumplimiento del fin, cuando tú vendrás y restaurarás todas las cosas. Gracias, Señor. Presentamos a ti esta semana aquellas personas que se encuentran en circunstancias difíciles, para que a ellos pueda llegar el mensaje de salvación, para que nosotros seamos esos instrumentos, esos mensajeros que proclaman tu palabra. Así oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.